Escúcheme bien, lo que usted ha empezado a llamar cansancio de la edad es en realidad una señal de alarma que su cuerpo está gritando en un lenguaje que pocos se atreven a traducir. Soy el doctor Roberto Veiga y hoy no vengo a hablarle como un médico más, sino como alguien que entiende que, después de los 60 años, su bienestar se ha convertido en un campo de batalla invisible. Imagine por un segundo un reloj biológico como una alarma que suena muy bajo, casi imperceptible, mientras toda la casa duerme profundamente. Así es como el desgaste muscular empieza a devorar su autonomía mientras usted sigue con su rutina diaria. Usted nota que las bolsas del mercado pesan más, que el sofá parece atraparlo y que sus piernas ya no tienen esa firmeza que antes le daba seguridad al caminar, pero se convence de que es el peso de los años. Permítame decirle, con toda la autoridad y la preocupación del mundo, que su cuerpo no está roto. Simplemente está entrando en un estado de autoconsumo biológico donde su sistema, a falta de una chispa específica, decide alimentarse de sus propios tejidos para sobrevivir, dejándolo vulnerable ante una fragilidad que podría apagar su independencia para siempre. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, a pesar de sus esfuerzos, siente que su fuerza se escurre como arena fina, dejándolo cada mañana un poco más débil que la anterior? El riesgo oculto no es solo que sus brazos pierdan volumen o que la ropa le quede suelta de esa forma triste y sin tono. El verdadero peligro es que su masa muscular es el motor central de su longevidad y sin ella, sus huesos y su corazón están totalmente desprotegidos. Existe una condición silenciosa llamada resistencia anabólica, un incendio invisible que hace que su cuerpo olvide cómo procesar la proteína, ignorando las señales de reparación que antes funcionaban de forma automática. La mayoría de los consejos que recibe, como el de simplemente descansar, son, irónicamente, el combustible que acelera esta atrofia, condenándolo a una dependencia que usted no eligió. Sin embargo, hoy voy a revelarle la molécula exacta que la ciencia ha redescubierto para ponerle un freno de mano a este desastre. No es magia, es bioquímica aplicada a su rescate. Pero tenga mucho cuidado, porque hay un error crítico, el peor de todos, que casi todo el mundo comete al intentar recuperar su fuerza y que termina arruinando cualquier posibilidad de éxito. ¿Está usted dispuesto a seguir permitiendo que su propio cuerpo se devore a sí mismo en silencio? ¿O va a tomar hoy el control de la llave maestra que reconstruirá su libertad? Prepárese, porque en el próximo bloque voy a revelarle exactamente qué es este incendio muscular y cómo identificar si su cuerpo ya está bajo ataque. Míreme bien a los ojos, porque entiendo perfectamente ese nudo en la garganta que siente cuando intenta subir una escalera, y sus rodillas parecen de cristal. Soy el doctor Roberto Veiga, y he pasado décadas en mi consultorio, viendo a miles de hombres y mujeres valientes que llegan con la misma mirada de derrota, porque el sistema de salud les ha fallado sistemáticamente. Le han dicho que tome una vitamina genérica, que camine un poco, y sobre todo, que acepte su edad, como si la vejez fuera una sentencia de fragilidad obligatoria. Esto me indigna profundamente, porque lo que están haciendo con usted es ponerle un parche a la fiación eléctrica de su casa, remendando cables pelados con cinta adhesiva, sin atreverse jamás a tocar el disjuntor principal, que es el que realmente controla la energía de su autonomía muscular. Su cuerpo no está roto, simplemente está siendo mal gestionado por un modelo de cuidado que apaga incendios en lugar de prevenir que el edificio colapse por completo. Esa dependencia externa es una trampa diseñada para administrar su declive en lugar de restaurar su potencia vital. ¿Se ha sentido alguna vez como si estuviera gritando bajo el agua, mientras los médicos minimizan su pérdida de fuerza, tratándola como algo puramente cosmético? Su frustración es el motor de su rescate, y hoy voy a validar cada una de sus decepciones, mostrándole que el camino que le han trazado es un laberinto sin salida. Para recuperar el mando de su vida, primero debemos desactivar las 3 trampas invisibles que están saboteando su bioquímica en este preciso instante. Aunque en este momento vamos a desmantelar solo las 2 primeras, porque son las que están drenando su fuerza ahora mismo. La primera trampa es el culto al descanso excesivo. Nos han vendido la idea de que después de los 60 hay que cuidarse, evitando el esfuerzo, cuando en realidad ese reposo sedentario es el combustible que aviva el incendio de su atrofia. La segunda trampa es la nutrición fragmentada. Consumir proteínas sin alcanzar el umbral crítico para que el músculo reciba la orden de reparación, dejándolo en un estado de desnutrición funcional.
Es como intentar encender una maquinaria pesada con el voltaje de una linterna. No es magia, es bioquímica. Y si no alcanza el pico de señalización correcto, su sistema seguirá alimentándose de sus propios tejidos. ¿Está usted cansado de gastar su dinero en soluciones que solo alimentan su desesperanza, mientras sus piernas se sienten cada día más pesadas y débiles? Comprender estas mentiras es el primer paso fundamental para activar la llave maestra que reconstruirá su libertad. Pero tenga mucho cuidado, porque existe una tercera trampa, la más mortal y silenciosa de todas, que es la verdadera razón por la cual la mayoría de las personas pierden su independencia mucho antes de lo que deberían. Imagine que su metabolismo es como un río caudaloso, que debería llevar nutrientes directamente a sus músculos para mantenerlos firmes y jóvenes. Pero con el paso de los años, las compuertas de ese río empiezan a oxidarse y a trabarse. A esto la ciencia lo llama resistencia anabólica, un estado donde su cuerpo, aunque usted coma bien, simplemente ha perdido la llave para abrir la puerta de entrada a la reparación muscular. Cuando estas compuertas se bloquean, la proteína que debería estar construyendo su fuerza se queda estancada en las márgenes, desbordándose y convirtiéndose en una inflamación silenciosa que ataca sus articulaciones y nubla su energía mental. Por eso usted siente que, aunque camine o intente comer sano, sus piernas siguen perdiendo esa consistencia sólida. No es falta de voluntad, es un atasco bioquímico donde su sistema ha dejado de escuchar las órdenes de construcción. Es como si el capataz de una obra se hubiera quedado sordo y aunque lleguen los ladrillos, nadie sabe dónde ponerlos, dejando que la estructura se debilite día tras día, mientras los materiales se pudren a la intemperie. ¿Se da cuenta ahora de que esos dolores articulares y esa falta de equilibrio no son eventos aislados, sino los síntomas de un mismo río que ha perdido su curso natural y que ahora está inundando las áreas de su cuerpo que menos lo necesitan? La gran mentira que el sistema le ha repetido hasta el cansancio es que este declive es una sentencia grabada en su ADN. Pero la verdad bioquímica es mucho más esperanzadora. Su cuerpo funciona como un administrador extremadamente austero y pragmático. Si el administrador ve que las máquinas no reciben energía y que mantener el edificio muscular es muy costoso, simplemente decide dejar de pagar el mantenimiento y empieza a demoler las paredes para ahorrar recursos. Eso es exactamente lo que ocurre cuando su señalización celular se apaga y el cuerpo entra en modo de supervivencia. Sin embargo, lo que casi nadie le dice en una consulta estándar es que esa demolición no es irreversible, sino que es una respuesta lógica a una falta de estímulo químico específico que puede reactivarse si sabemos qué botones presionar. Usted no está viejo. Usted está bajo un régimen de austeridad biológica que podemos cancelar hoy mismo si enviamos la señal de socorro adecuada a sus fibras más profundas para que vuelvan a absorber vitalidad. Es un contrapunto fascinante. Lo que parece el final del camino es, en realidad, un error de comunicación interna que se puede solucionar con precisión quirúrgica a través de la nutrición dirigida. Pero aquí es donde el misterio se resuelve, porque existe una molécula fundamental, una chispa que tiene el poder de aceitar esas compuertas trabadas y encender el motor de nuevo casi de inmediato. ¿Está listo para conocer cuál es esa llave maestra y cómo debe usarla para que su cuerpo deje de devorarse a sí mismo y empiece a reconstruir su libertad desde la primera dosis? Ahora que hemos desenmascarado al enemigo, es momento de que usted tome las herramientas y empiece a reconstruir su propia estructura, paso a paso, como quien reajusta una fábrica que ha estado descuidada por años. No espere un botón mágico, esto es un protocolo de precisión quirúrgica. El primer paso de su rescate es activar lo que yo llamo la chispa de hidratación celular, mediante la creatina monohidratada, una molécula que la ciencia ha rescatado del olvido para el adulto mayor. Olvide los prejuicios de gimnasio. Para usted, después de los 60, esta es la batería de repuesto para sus fibras tipo 2, esas fibras de potencia que le permiten reaccionar rápido para evitar una caída catastrófica. La creatina no es magia, es bioquímica pura. Funciona atrayendo agua al interior del músculo para reactivar la síntesis de ATP, esa energía vital que su cuerpo ha dejado de producir de forma autónoma. Imagine que sus fibras musculares son un motor viejo que apenas logra arrancar. Al saturar sus reservas con 3 a 5 gramos diarios, sin interrupciones, le está devolviendo la capacidad de encendido inmediato a su sistema motriz. Va a permitir que sus células se sigan secando como un desierto hasta que sus piernas se vuelvan de papel,
¿O va a darles hoy mismo el combustible que necesitan para volver a sostener su vida con firmeza? Pero sea precavido, porque hidratar la célula es solo el inicio, y si no activamos el interruptor maestro de construcción directamente en su plato de comida, todo este esfuerzo se perderá irremediablemente en el vacío. El segundo pilar crítico de este reajuste bioquímico es alcanzar lo que la ciencia denomina el umbral de la leucina. Muchos cometen el error garrafal de consumir proteínas en pequeñas dosis repartidas durante el día, pero su cuerpo, a esta edad, se ha vuelto un administrador extremadamente cínico, que solo enciende la maquinaria de construcción si el voltaje es el adecuado. Es exactamente como intentar arrancar una prensa industrial de 220 voltios con una conexión débil de apenas 110. Por más tiempo que la deje conectada, la máquina nunca arrancará y el trabajo se quedará sin hacer. Por eso, su prioridad absoluta debe ser consumir al menos 30 gramos de proteína de alta calidad en una sola comida, preferiblemente en el desayuno, para romper el estado de autoconsumo en el que entra su cuerpo mientras duerme. Si usted no alcanza ese pico químico de señalización, su músculo simplemente ignorará la comida y seguirá demoliendo sus propias fibras para obtener energía. Su cuerpo no está roto, simplemente está esperando una señal lo suficientemente fuerte para volver a trabajar a su favor. ¿Entiende ahora que no se trata de comer más, sino de comer con la autoridad necesaria para que su sistema le obedezca y deje de canibalizarse? Estos dos pasos detendrán la hemorragia de fuerza casi de inmediato, pero el verdadero blindaje, lo que convertirá su cuerpo en una fortaleza capaz de resistir cualquier embate de la edad, reside en un tercer secreto de tensión mecánica que casi nadie se atreve a practicar después de los 60 y que le revelaré a continuación. Quiero que sea muy paciente consigo mismo, porque su cuerpo está atravesando una reconfiguración profunda, similar a un termostato interno que finalmente sale del modo incendio y busca la estabilidad biológica por primera vez en años. No espere milagros en 24 horas. La constancia es, de hecho, su mayor ventaja competitiva. Esa sabiduría que solo dan los años para entender que lo que realmente vale la pena requiere de un proceso sólido. En los primeros 7 días, lo que experimentará es una sutil plenitud interna. Sus células se están hidratando por fin, y esa sensación de fragilidad extrema empezará a disiparse, aunque todavía no note cambios en el espejo. Al llegar a los 21 días, su bioquímica alcanzará un punto de saturación donde la fuerza funcional, esa potencia necesaria para levantarse de la cama con firmeza, se volverá una realidad palpable. Para el día 30, si ha mantenido la disciplina, sus piernas se sentirán como columnas sólidas y capaces, pero sea precavido. Habrá días de oscilación donde el cansancio regrese momentáneamente. No entre en pánico ni abandone. Es solo su sistema ajustando las nuevas piezas de este motor que estamos restaurando juntos. Este blindaje requiere que usted no se rinda cuando el camino parezca lento, porque mientras la mayoría busca salidas fáciles que no funcionan, usted está cimentando una autonomía que nadie le podrá quitar. ¿Está dispuesto a establecer hoy mismo su propio checkpoint personal y prometerme que no juzgará su avance hasta completar este primer ciclo de reconstrucción total? Escúchame bien, usted no es una víctima de su cronómetro biológico, ni un pasajero pasivo en un viaje inevitable hacia la fragilidad. A partir de este preciso momento, quiero que deje de verse como alguien que simplemente sobrevive al paso de los años y empiece a reconocerse como el arquitecto soberano de su propia potencia vital. Hoy hemos calibrado su brújula interna y le he entregado las llaves maestras para que vuelva a tomar el volante de su cuerpo, con la firmeza de quien sabe exactamente hacia dónde se dirige. La resistencia anabólica ya no es un misterio insalvable, sino un obstáculo técnico que usted ya sabe cómo saltar. ¿Va a permitir que esta información se quede guardada en un rincón de su mente? ¿O va a cruzar el umbral de su nueva libertad esta misma noche, asegurando su primera dosis de energía celular? Su cuerpo no está roto, solo estaba esperando que su dueño regresara al mando con las herramientas correctas. Por eso, su reconstrucción no empieza mañana ni el lunes, empieza hoy, porque cada gramo de músculo que defendemos es un territorio sagrado que le arrebatamos a la dependencia. Si siente que hoy ha recuperado una chispa de esperanza que el sistema intentó apagar, quiero que selle este pacto de vida conmigo y con su comunidad. Comente ahora mismo la palabra fuerza, para que yo sepa que usted se ha unido a esta legión de valientes que se niega a marchitarse en silencio.
Comparta este conocimiento con ese amigo o hermano que ha empezado a dudar de su propio equilibrio, porque rescatar la autonomía de un ser querido es el acto de medicina más noble que existe. Suscríbase ahora para que sigamos blindando su longevidad, porque en nuestro próximo encuentro voy a revelarle el secreto del magnesio y el control del cortisol nocturno, el escudo definitivo para que sus músculos dejen de evaporarse mientras usted duerme. Usted ya tiene el mapa y la voluntad de hierro para ejecutarlo. No se detenga ahora, que finalmente ha recuperado el control. Nos vemos en el próximo video.